Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia o sus libros, bien, en Jeremías y Lamentaciones, dos libros del Antiguo Testamento. Estamos continuando con nuestro estudio del panorama del Antiguo Testamento. Hoy vamos a estudiar o regresamos a los profetas mayores. Vamos a estudiar a Jeremías y Lamentaciones. Y ambos libros fueron escritos por Jeremías. No sé si se dieron cuenta que muchas veces salteamos algunos libros y después regresamos otra vez a otro. Y no quiero que piensen mal que queremos confundirle, sino más bien es para que, así viene el material que estamos estudiando, es para que podamos exactamente entender mejor la historia redentora, ¿verdad? O sea, es decir, intentamos comprender el relato histórico de cómo Dios ha estado trabajando a lo largo de la historia para redimir un pueblo para Él. Y ese es el objetivo, hermanos, de nuestro estudio, para que podamos entender bien desde el Antiguo Testamento, porque si no entendemos el Antiguo Testamento, entonces si usamos solamente el Nuevo, sin el Antiguo, entonces eso no es la Biblia. La Biblia es el Antiguo y el Nuevo. Entonces los dos necesitamos entender bien la historia redentora en el Antiguo Testamento, cómo Dios venía desde Génesis, desde la promesa en Génesis, cómo Él viene preparando el camino para el Mesías, hacia ahí apuntado. Entonces, para preparar justamente vemos cómo Dios estaba preparando el camino para su Hijo, Jesucristo. Hoy vamos a estudiar Jeremías. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor, a entender tus verdades en esta noche. Que podamos ser impactados por lo que vamos a estar estudiando. Que podamos salir de aquí maravillados de ti, Señor. Que podamos verte a ti en esta noche. Revélanos tu verdad, Señor. Y que esa verdad pueda transformar nuestro interior, nuestro hombre interior, con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, sea esa espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestro ser para transformarnos. Queremos verle a Cristo en estos libros, Señor. En Jeremías, el profeta Jeremías hablaba de Él, hablabas de ti, que por medio de estos estudios podamos conocerte más y más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, Jeremías, el contexto. ¿Qué ocurre mientras Jeremías escribe el libro, hermanos? Los babilonios. ¿Se acuerdan ustedes que en nuestro estudio anterior vimos cómo los asirios atacaban al reino del norte? Le estaba llevando al exilio, pero también Dios estaba levantando a los babilonios para poder usar también la vida de ellos y así traer juicio sobre el pueblo de Judá. También el reino del sur no iba a escapar del juicio de Dios porque también pecaron contra Dios y Dios dijo que iba a enviar juicio sobre ellos. E iba a enviar que el pecado del hombre no iba a quedar sin ser castigado. O sea que nadie puede decir que va a pecar y que va a quedar así. Nadie puede burlarse de Dios. Entonces Dios estaba levantando un pueblo contra su propio pueblo. Contra sus propios pueblos, hermanos. Entonces los babilonios están amenazando al reino del sur, en este caso a Judá, y a medida que el libro va avanzando de Jeremías, Judá es invadido
Y cuando llegamos al final del libro, el pueblo ha sido totalmente arrastrado, hermano, en tres oportunidades. En tres oportunidades. La primera invasión fue en el año 605. La segunda invasión fue en el año 597 antes de Cristo. Y la tercera invasión fue en el año 586 antes de Cristo. O sea, en tres oportunidades, tres veces fueron atacados. Y en el último fueron totalmente arrastrados, totalmente destruidos. La ciudad quedó totalmente destruida, hermano. Después de esa última oleada o ataque, los babilonios arrasaron totalmente la ciudad de Jerusalén por completo, hermano. Incluido el gran templo de Salomón. Destruyeron el gran templo de Salomón. No quedó absolutamente nada, hermanos. Y eso pueden anotar en sus materiales. Esa historia pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 22 al 25 y Segunda de Crónicas 34 al 36. Entonces pueden anotar y después en su casa pueden leer. Entonces el propio Jeremías vivió y profetizó durante todo este tiempo. Imagínense, hermano, un profeta que la ciudad está siendo atacada y el profeta sigue diciendo al pueblo para que se arrepienta. El profeta sigue hablando de parte de Dios y ya venía el juicio. Y ni aún así el pueblo quiso arrepentirse. Ni aún así. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios permitió que esto sucediera, hermanos? Esa es la pregunta que en Primera y Segunda de Reyes contestan. ¿Por qué Dios permitió todo esto? El pueblo del pacto, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué hizo Judá? ¿Qué pecado cometió Judá? Dios no envió juicio de balde. Dios no castiga a nadie de balde. Y Dios no castiga a nadie antes de advertirles. Ese es nuestro Dios, hermano. Jamás va a enviar juicio, jamás va a enviar algo malo a una persona antes de advertirle o castigarle por sus pecados. Primero advertencia, 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 advertencia. Después envía su juicio. ¿Qué hizo el pueblo Judá? Jeremías casi profetizó 20 años, hermanos. 23 años profetizó. 23 años. Y el pueblo no le hizo caso. ¿Qué hizo el pueblo del pacto? Judá estaba involucrado, hermano, en la idolatría por décadas. Se olvidaron de los mandamientos de Dios, se olvidaron de la ley de Dios, ignoraron la palabra de Dios, han adorado a cada divinidad extraña. Y esa divinidad no es Dios, es Baal. Le adoraron a Baal, a Moloch y hasta la reina del cielo. Y se olvidaron del Dios verdadero, hermanos. Imagínense, después de que ellos vieron el poder de Dios, ese Dios con todo su poder que le sacó a su pueblo de Egipto, que estuvo con ellos en el desierto, le prometió una tierra prometida, le dio. Ellos tenían pruebas suficientes para confiar en Dios, para seguir adorando a Dios verdadero, al único Dios verdadero. Pero ¿qué hicieron? Desecharon y empezaron a adorar dioses falsos. ¿Qué más hacían? Han participado en actos de adoración, como la prostitución en el templo y el sacrificio de niños. Hasta eso hicieron, hermano. Hasta eso hicieron. Y no solamente eso. Hay más pecado que el pueblo cometió, que el pueblo de Dios cometió. Eran deshonestos. Ellos fueron llamados a ser luz para las naciones, pero fueron peores que esas naciones que no le conocían a Dios. Eran peores.
Y eso sucede cuando ignoramos la palabra de Dios. Eso sucede cuando nos apartamos de la luz, nos dirigimos otra vez hacia la oscuridad. La palabra de Dios nos saca de la oscuridad a la luz. Esa es la idea de Dios, hermanos. Nos saca de la oscuridad. Por eso dice su palabra que en los Salmos, que su palabra es luz para nosotros, lámpara para nosotros. Pero el pueblo se ha olvidado. Entonces, ¿dónde van a terminar? En la oscuridad. Eran deshonestos. ¿Qué más eran? Corruptos, injustos, eran adúlteros, oprimían a los pobres, eran calumniadores y miles de pecados más. Ese era el pueblo de Dios y el profeta predicando, hermanos, la palabra de Dios. Viene juicio porque ustedes hacen esto, viene juicio porque ustedes son así. Y más adelante vamos a ver que ellos preferían escuchar a los falsos profetas que al verdadero profeta de Dios. Jeremías fue rechazado, Jeremías fue golpeado por el pueblo de Dios. Y entonces el pueblo desechó el pacto. El pacto. Y ahora Jeremías está anunciando las maldiciones del pacto que fueron escritas en el pacto desde el primer día en Deuteronomio. Ustedes pueden encontrar el pacto que Dios hizo con su pueblo en Deuteronomio capítulo 27 y 28. ¿Se acuerdan ustedes de esos capítulos donde Dios le dice a su pueblo: si ustedes hacen esto, van a ser bendecidos? Y si ustedes no hacen esto, va a venir la maldición de la ley sobre sus vidas. Entonces, pero incluso cuando Jeremías profetiza esta destrucción, hermano, también describe el camino de Dios para completar su plan de redención. Y eso vamos a ver a medida que vamos estudiando Jeremías. Vamos a ver cómo Dios, que no solamente Jeremías profetizaba juicio, 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 sino también había una esperanza para el pueblo. Había una esperanza para el pueblo. Entonces, algo de lo que Jeremías habla mucho es acerca de nuestros corazones, mis hermanos. Por eso el libro de Jeremías es un libro maravilloso, que habla de la depravación total del hombre. Jeremías nos muestra cómo es nuestro corazón realmente, hermanos. Es un libro que debemos leer. Entonces, nuestros corazones pecaminosos e inmutables, hermanos, nadie puede cambiar por esfuerzos humanos. Nadie puede cambiar nuestro corazón. Nadie de nosotros puede decir: yo puedo cambiar mi corazón con mis propios esfuerzos. No, nadie, hermanos. Y vamos a hablar de eso. ¿Cómo cambia Dios un corazón pecaminoso? Porque solamente Dios puede hacerlo. ¿Cómo cambia eso, hermano? Entonces, en esta clase, no solamente Jeremías nos va a presentar la justificación de cómo podemos salvarnos, sino también nos va a hablar de la santificación, de cómo debemos vivir como cristianos. Un cristiano que verdaderamente tiene un corazón cambiado por Dios. Entonces, Jeremías es un gran libro, mis hermanos. Y ninguna declaración temática corta puede realmente hacerle justicia a todo el asunto. Y el tema de Jeremías, vamos a leer el tema de Jeremías. Ustedes tienen ahí en su libro, y vamos a leer todos juntos. Dice: el antiguo pacto ha fallado. Esta es la introducción de Jeremías. El antiguo pacto ha fallado, no porque en sí mismo haya desaparecido, sino porque el pueblo no pudo cumplirlo debido a sus corazones pecaminosos. Por tanto,
Se necesita un nuevo pacto que involucre nuevos corazones para el pueblo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios fue condenado? Porque no cumplieron el pacto, no obedecieron la ley de Dios. Entonces, ¿qué se necesita hacer con el corazón del hombre? ¿Cuál es el remedio para el corazón malvado del hombre? Un nuevo corazón. No se puede arreglar. El corazón del hombre no se puede arreglar, hablando espiritualmente, no se puede arreglar. Es tan malo, el corazón se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar. Entonces no hay arreglo para el corazón. Entonces la pregunta que Jeremías se propone responder es: ¿por qué se quebrantó el pacto? ¿Por qué? El pacto estaba bien. El problema, ¿dónde radica el problema, hermanos? ¿En la ley de Dios? ¿En Dios? ¿En su pacto? ¿Dónde radica el problema? Radica en el pueblo. Radica en el corazón. Ahí está el problema, el corazón del hombre. Su pueblo no pudo cumplir el pacto. No pudo, ni no pueden. Ni no pueden. El hombre no puede obedecer la palabra de Dios sin un corazón cambiado. No puede, hermanos. Puede tener los mandamientos de Dios, puede tener la palabra de Dios, pero ni una jota va a poder obedecer. Porque nadie puede hacer en la carne, sino solo por medio del Espíritu Santo. Solamente aquellos, hermanos, que tienen un corazón transformado, solamente aquellos que tienen el corazón cambiado, pueden tener nuevos deseos. Y ese corazón nuevo nos lleva a obedecer a Dios, a querer, a desear las cosas de Dios. Entonces ellos no pueden cumplir el pacto. ¿Y es por qué? Porque sus corazones estaban enamorados de sus pecados. Ellos no estaban enamorados de Dios. Ellos estaban enamorados de sus pecados. Ellos amaban más sus pecados que a Dios. Se olvidaron de Dios. Entonces, sus corazones son el problema. Porque esos son los deseos de los corazones corruptos. No pueden obedecer a Dios. No pueden amar a Dios. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, durante los primeros 28 capítulos, hermanos, de Jeremías, vemos a un profeta muy pesimista. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, Jeremías es muy pesimista. El pueblo no puede guardar el pacto porque tienen estos corazones depravados, hermanos. De esto no habla. Y no pueden cambiar sus corazones. Entonces la única solución posible es si Dios cambia sus corazones y lo hace aptos de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Así ocurre el cambio, hermano. No de hacia afuera hacia adentro, sino de hacia adentro hacia afuera. Primero Dios cambia el corazón. Llamamos a eso regeneración. Después empezamos nosotros a mirarle a Dios con otros ojos. Eso es lo que sucede cuando Dios nos salva. Cuando cambia nuestro corazón, ya tenemos nuevos deseos. Deseos de conocerle a Dios. Deseos que antes no teníamos. Cuando éramos inconversos, nos deleitábamos en nuestros pecados. Y amábamos nuestros pecados. Pero ahora ha ocurrido un cambio. Que empezamos a cambiar las cosas pecaminosas por las cosas santas. Y es un proceso en nuestras vidas. La santificación es un proceso, hermanos. La justificación es instantáneo. Dios nos salva, nos redime, nos da un nuevo corazón y empezamos a tener un nuevo deseo por Él. Empezamos a amarle a Dios, tener deseos por la palabra de Dios, por las cosas de Dios.
En Deuteronomio, Dios había prometido circuncidar los corazones de su pueblo. Él ha prometido esto, hermanos. Entonces el libro está estructurado, como verán, ahí en su folleto, atrás de su folleto, está un bosquejo de Jeremías, bosquejo de estudio para Jeremías, dice. Entonces ahí ustedes tienen bien bosquejado, pueden estudiar en su casa. Los primeros 29 capítulos de Jeremías profetizan el juicio de Dios contra su pueblo. Los primeros 29 capítulos, por eso si leemos esos capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 29, vemos a un profeta muy pesimista. O sea, solamente habla del juicio, pareciera que no hay solución para el pueblo de Dios. Más adelante, en los capítulos 30 al 33, vemos una bella descripción de la solución final de Dios a este problema. Desde el capítulo 30 al 33 vemos que Dios tiene la solución. ¿Y cuál es la solución? Corazón nuevo. Esa es la solución. Capítulo 30 al 33. Los capítulos 34 al 45 luego cambian para profetizar la destrucción final de Jerusalén. Los capítulos 46, esto es para que ustedes puedan ir marcando inclusive en su Biblia, hermanos, y poner así un título para que al estudiar este libro ya puedan saber de qué hablan de estos pasajes o de qué se trata. Los capítulos 46 al 51 tratan la maldad de las naciones, incluidos los babilonios invasores. También Babilonia iba a ser destruido. Dios le iba a usar a Babilonia, pero también ellos iban a recibir el mismo castigo por la maldad que cometían. Y finalmente el capítulo 52 cuenta el cumplimiento de gran parte de esta profecía, la invasión y destrucción de Judá. Capítulo 52. Pero al final del capítulo 52, a partir del versículo 31 en adelante, vamos a ver algo tremendo. Pero al final, cuando terminemos, algo tremendo que Dios hizo, hermanos. No todo está perdido. No todo está perdido. Temas principales. 1. Vamos a estudiar los primeros 30 capítulos, enfocándonos en 5 temas importantes. Hasta el capítulo 30 vamos a estudiar esta primera parte, hermanos. El punto 1, A, vamos a ponerle A. Incumplimiento del pacto. Ustedes tienen ahí en su material, desde el versículo 1 al 45 vamos a estar estudiando. El incumplimiento del pacto. En primer lugar, en todo el libro de Jeremías, hermano, Dios acusa a Judá de una cosa. ¿Se acuerdan ustedes de qué le acusaba a Dios? A Judá constantemente. En quebrantar su pacto. Se han olvidado de la ley. Ese es el pecado principal de Judá. Se han olvidado de la ley de Dios. El reino del norte eran idólatras, eran personas deshonestas. En realidad en el reino del sur también. Pero el principal pecado del reino del sur era que se han olvidado de la ley de Dios. Entonces, primero presenta las acusaciones. Y vamos a leer Jeremías capítulo 2, versículo 9 al 12. Acá encontramos que Judá es culpable de nada más y nada menos que de renunciar al verdadero Dios, hermano, a cambio de ídolos sin valor. ¿Tiene derecho Dios de enojarse? Por supuesto que sí, hermano. Tiene mucho derecho de enojarse contra su pueblo. Después que ellos le adoraron al Dios verdadero, ahora le desechan a Dios y se van detrás de los ídolos, dioses falsos.
Entonces dice en Jeremías capítulo 2, versículo 9 al 12, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las cosas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielo, sobre esto, y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. ¿Escucharon lo que Dios dijo, hermanos? ¿Acaso esas naciones han cambiado a sus dioses? ¿Acaso ellos renunciaron a sus dioses para adorarme a mí? No, ellos se mantenieron firmes. Ellos tenían sus dioses y respetaban, adoraban, por más que eran falsos. Pero el pueblo de Dios le tenían al Dios verdadero. Y le cambia al Dios verdadero. Ni la otra nación hace eso, dice Dios. Ni los inconversos hace eso, dice Dios. Los inconversos tenían más convicciones. Los inconversos eran más firmes en lo que creían, por más que estaban en el error. Y ustedes que conocen la verdad y le tienen al Dios verdadero, le rechazan. Entonces, a medida que el libro continúa, hermano, la condena de Dios se vuelve más gráfica y más apasionada y más intensa contra su pueblo. ¿Cómo Él describe el pecado de Judá? ¿Cómo Dios describe el pecado de Judá, hermano? Un pecado horrendo. Que cuando una persona comete, a todos nos choca. A todos nos choca, hermano, como en la sociedad. Tal vez ya no es tan chocante, pero entre nosotros yo sé que sería un pecado chocante cuando alguien se entera que ha cometido adulterio. Entonces, el Señor describe el pecado de Judá como adulterio. Son adúlteros, no son fieles. Fíjense en el capítulo 3, versículo 20. Como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Es el pecado más horrible, hermanos. Cuando una persona le traiciona a su pareja, porque es traición, le traiciona su confianza. Así Dios dice que su pueblo es un adúltero, que le da la espalda, que Dios no le hizo nada mal a su pueblo. Su pueblo le abandona por otros dioses. ¿Qué más dice Dios del pecado de Judá? Como prostitución, como una persona que se prostituye. Imagínense, hermano, lo grave que es. En el versículo 3, capítulo 3, versículo 2 dice: junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Junto a los caminos te sentabas. Así que Judá ha quebrantado el pacto. Ese es el primer tema, hermanos. Y esto no es que ellos hicieron una sola vez. Era repetitivo. Era un estilo de vida del pueblo de Dios de violar su palabra. Era un estilo de vida, hermanos. El pecado siempre nos lleva hacia abajo. Es como cuando uno va bajando, comete uno, pasa a otro peor.
Así era su pueblo, era un estilo de vida. Pecado repetitivo. En segundo lugar, pecado repetitivo y generalizado. Fíjense ahí en su manual. Pasamos al segundo punto. Pero en segundo lugar, la violación del pacto no fue algo de una sola vez. Era un hábito repetido que impregnaba a la sociedad. Y durante cientos de años, Dios les había enviado profeta tras profeta a su pueblo. Nunca dejó de hablarle a su pueblo, nunca dejó de exponerle sus pecados, nunca dejó de llamarle a su pueblo al arrepentimiento. Nunca Dios ha abandonado a su pueblo. Pero ellos han matado a los profetas, mataban a los profetas y le recibían a los falsos profetas. Eso hacía su pueblo. En Jeremías, escucha a Jeremías cómo él habla, lo que dice en el capítulo 25 de Jeremías. Desde el año 13 de Josías, dijo, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. 23 años, hermanos. Predicó Jeremías sin cesar, pero no oísteis. Versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, sin parar, o sea, todo el tiempo, palabra de Jehová a su pueblo, palabra de Jehová a su pueblo, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Ese era el llamado, ese era lo que predicaban los profetas. Decían, volveos ahora de vuestro mal camino, arrepiéntense de sus pecados. Entonces la situación ha empeorado, no ha mejorado, ha empeorado el pueblo de Dios. Y Dios dice en el capítulo 15, versículo 1. Miren lo que Dios dice, hermano. Capítulo 15, versículo 1. Cómo la situación fue empeorando. Dice, aunque Moisés y Samuel se pararon frente a mí, mi corazón no se volvió hacia este pueblo. Envíalos fuera de mi vista y déjalos ir. O sea, nadie podía librarle al pueblo del juicio. Ellos estaban destinados a sufrir, hermanos, porque no se arrepentían de sus pecados. Por más que Moisés y Samuel me rogaron, no. Mi corazón no se volvió hacia este pueblo. No se volvió. Entonces estaban destinados a sufrir la muerte. Ellos estaban destinados a sufrir espada, hambre y cautiverio. Ese era el destino de su pueblo, por no arrepentirse de sus pecados. Ese es el destino de aquellas personas. Es el mismísimo infierno, hermanos, en la tierra. Es algo, es como un espejo que Dios le hace probar a la gente cuando otras naciones le llevan a su pueblo en esclavitud. Es el infierno mismo, hermano. Es un poquito del infierno. Porque eran personas crueles, personas que no tenían piedad, que mataban, violaban. Y su pueblo iba a pasar por eso. En cambio, el pueblo nunca han escuchado, o sea, nunca escucharon a los verdaderos profetas. En cambio, el pueblo ha escuchado las palabras mentirosas de los falsos profetas. Eso sí que ellos querían escuchar.
En el capítulo 6, versículo 14 de Jeremías, dice: y curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. La característica, hermano, de los falsos profetas, todos tienen una característica en común: que todos prometen prosperidad. Todos prometen prosperidad, hermano. Vas a prosperar, vas a prosperar. Y en medio de una decadencia espiritual, prometen prosperidad. En vez de predicar los consejos de Dios como los verdaderos profetas. Pero los falsos le dicen al pueblo o a las personas lo que quieren escuchar. Esa es la característica de los falsos. Entonces los falsos profetas le dicen al pueblo lo que quieren escuchar en lugar de la verdad. Y es la verdad lo que necesitamos escuchar, hermano, no la mentira. La mentira no nos van a transformar. La mentira nos va a llevar a la ruina. Pero la verdad, por más que duele, por más que duela, hermanos, por más que duela, es la verdad, y esa verdad es la que nos transforma. Por eso debemos estar en un lugar donde se predica la verdad, hermanos. Me pregunto, ¿cuántos predicadores hoy son culpables de lo mismo? ¿Y en cuántas de nuestras iglesias no se predica fielmente la palabra de Dios, hermanos? ¿En cuántas iglesias? Por eso las personas no cambian. Por eso no cambian. No hay cambios en las personas. Porque no se predica la verdad. Miles de iglesias, hermanos, miles de iglesias evangélicas. Pero no se predican. El púlpito está vacío de la verdad. El púlpito está vacío de la palabra de Dios. Increíble, es doloroso. Y Pablo describe en 1 Corintios capítulo 4, 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En palabras, sino en poder. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos preguntar de una iglesia? ¿Qué es lo que deberíamos averiguar de una iglesia, hermano? ¿Se predica la verdad desde el púlpito? ¿Se predica todos los consejos de Dios? Eso es lo que deberíamos preguntarnos de las iglesias. Cuando buscamos una iglesia sana, de doctrina, no debemos mirar lo que tiene la infraestructura, sino cómo está el púlpito. ¿Cómo está el púlpito? ¿Qué se está predicando desde el púlpito? Porque si no predican la verdad, entonces no va a haber transformación, no va a haber salvación. Montones de personas carnales que necesitan escuchar lo que quieren escuchar. Y el pastor no tiene remedio de predicarle eso, para mantenerle, si no van a salir todos. Y muchos no quieren pasar por ese proceso. Muchos pastores abren sus ojos. Y eso ha ocurrido con muchas iglesias aquí en Paraguay. Y está ocurriendo, hermano, gracias a Dios, casi en todos los países de Sudamérica. Personas que están abriendo, pastores que están abriendo sus ojos, están saliendo de iglesias donde no se predica la verdad. Y se han quedado con 3, 4 personas, 5 personas en su congregación. Todos se fueron. Pero son valientes. Son valientes. Y debemos orar por ellos. Tercer punto, depravación. Depravación total. Tercer lugar, miremos más profundamente por qué sucedió todo esto, hermano. ¿Por qué Dios envió juicio sobre su pueblo? Todo esto que pasó, este desastre que vamos a ver, la destrucción de Judá, es el resultado, hermano, del pacto que ha sido quebrantado. Este es el resultado, destrucción. ¿Y por qué se quebrantó el pacto?
¿Por qué el pueblo no pudo cumplir, los hermanos? ¿Por qué? Miren lo que dice en Jeremías 6:10. ¿Por qué el pueblo no pudo cumplir? Jeremías 6:10. Dice, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. No la aman. No la aman, no quieren escuchar. No quieren escuchar, no pueden escuchar, dice el Señor. No pueden oír la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Porque no quieren. Hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero en su corazón ha determinado no obedecerlo. Hay personas que cada domingo están adorando al Señor, que cada domingo están levantando su mano y recibe el sermón, escucha el sermón, pero en su corazón ha decidido no obedecerlo. Hasta inclusive puede decir, qué tremendo estuvo, pero en su corazón ha decidido no obedecerlo. Y el Señor dice también en el Nuevo Testamento que su palabra es locura para los que se pierden. Es locura. No es nada atractivo. Para la carne, hermano, las cosas de Dios, las cosas espirituales no es nada atractivo. Entonces solamente una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, las cosas de Dios, aman las cosas de Dios. Vamos a profundizar un poquito más. Jeremías nos dice en el capítulo 17, versículo 1, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Fíjense el capítulo 17. ¿Cómo está escrito el pecado de Judá? Escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El pecado está escrito, grabado en el corazón. Está hablando de un corazón de piedra, hermanos. Está hablando de un corazón de piedra que no tiene, donde la palabra de Dios no tiene cabida. No hay lugar para la palabra de Dios en el corazón de piedra. Y mira el versículo 9. Este es el pasaje más conocido de Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente engañoso, sino perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Dios conoce nuestros corazones. Engañoso es el corazón. Engañoso. En el capítulo 18, versículo 12. Capítulo 18, versículo 12. Dios le dice a Jeremías que llame a Judá al arrepentimiento. Entonces Jeremías se fue, le llamó, pero también Dios le dice, ellos tienen que responder. Entonces vos vas a predicar la palabra de Dios y espera que ellos respondan. Espera que ellos respondan. Dice, y dijeron, es en vano. Miren lo que dijeron, hermanos. ¿Respondieron positivamente al llamado de Jeremías? No. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros dioses, de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. En vez de obedecer la palabra de Dios, ellos decidieron ir en pos de su malvado corazón. Hay frases que dice, tenés que seguir el deseo de tu corazón. Hacia donde tu corazón te dice, tenés que irte. Y hay algunos que dicen, pero no siento en mi corazón. ¿Y qué es el corazón, hermano? ¿Cómo es el corazón? Es perverso, dice. Engañoso y perverso es el corazón. Yo no puedo fiarme en mí mismo. Eso es lo que la palabra de Dios me está diciendo. Yo no puedo confiar en mí mismo, en mis sentimientos, en mis emociones.
sino en la palabra del Señor. La palabra debe ser la guía, a que nos dirige, a que nos dice hacia dónde tenemos que irnos, no mi corazón, porque mi corazón es engañoso y perverso. El pueblo, hermano, es guiado por estos corazones malvados. El pecado de sus corazones le impulsaba a hacer el mal. Y no solamente le impulsaba, sino le controlaba. De eso habla Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. El corazón malvado. Por último, leemos Jeremías 13:23. Miren lo que dice. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Será que ustedes van a cambiar esa naturaleza pecaminosa que tienen? Eso es lo que el Señor le está diciendo. ¿Será que con sus fuerzas van a ustedes cambiar su corazón? No, el pecado ya estaba arraigado en el corazón de ellos. Y el pecado, hermano, paralizaba al pueblo, controlaba al pueblo, controla a las personas y le hace su esclavo. El corazón no tiene cura. El corazón del hombre no tiene cura. No hay remedio para el corazón del hombre. Entonces, en su estado natural, el corazón humano es incapaz de escuchar la palabra de Dios. Jamás debemos tratar de que un inconverso obedezca la palabra de Dios. Por eso en la consejería uno tiene que llegar hasta el caracú cuando una persona dice que no puede obedecer la palabra de Dios. No puede y no hay que forzar, hermanos. Imagínense si yo le digo a la persona, tenés que hacer. No es nacido de nuevo. Es imposible que una persona que no ha nacido de nuevo obedezca la palabra de Dios. Va a hacer con su fuerza, pero no va a amar, no va a querer, no va a tener ningún deseo de querer obedecer, hermano. No, porque es incapaz de escuchar la palabra de Dios. Entonces está restringido en sus deseos, emociones y sentimientos, porque el pecado está grabado en él. El pecado es su amo. El pecado es el que le conduce. El pecado es el que le controla y le esclaviza. No hay escapatoria. El punto D. Proclamación del juicio. En cuarto lugar, veamos qué sucede después de que Dios acusa a Judá de infringir el pacto, hermano. Infringieron el pacto. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios acusa a Judá? Jeremías escribe en el capítulo 11, versículo 11 al 12. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré, e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Y en el capítulo 5, versículos 7 al 9, Dios pregunta anteriormente: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dijeron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿No había de castigar esto?, dijo Jehová. Dios sí o sí castiga el pecado, hermanos. Y Dios es un Dios paciente.
pero no debemos nosotros abusar, porque solo Dios sabe el límite de su paciencia. No podemos, hermanos, no podemos estar jugando con eso, porque Dios va a castigar el pecado, Dios va a castigar el mal que el hombre hace. Y Dios a su Hijo disciplina, y esa disciplina, hermanos, no es como a mí me gustaría. Nosotros decidimos cómo pecar, pero no podemos decirle a Dios cómo nos puede disciplinar. Él sí sabe cómo va a ser. Porque solo Él conoce los corazones, solo Él sabe de qué manera sus hijos van a volver de sus malos caminos. De sus malos caminos. Entonces Él castiga el pecado. Y Dios castigará a Judá por violar su pacto en las proclamaciones. En las proclamaciones del juicio de Dios tenemos uno de los lenguajes más terribles y horribles de la Biblia, hermano. Miren lo que Dios dice, y esta es la palabra de Dios. Así Dios va a castigar, así voy a castigar, dice el Dios Todopoderoso. Imagínense a ese Dios que ellos le tenían como su protector, el Dios que creó todas las cosas, ahora se vuelve en contra de ellos. Y dice Dios en el capítulo 8, versículo 13, capítulo 8, versículo 13, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Los cortaré de todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. O sea, estaba hablando de una destrucción total. Dice en el capítulo 9, versículo 22, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Capítulo 12, versículo 11 y 12, fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada de la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Capítulo 15, versículos 7 al 8. Capítulo 15, versículos 7 al 8. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Y sigue así, hermano, durante el capítulo 30. Entonces Jeremías llora, hermanos. En el capítulo 6, versículo 26, después de ver, el Señor le hizo ver todas estas cosas y cómo sufría este profeta, hermano. Y aún así, no solamente por las cosas que iba a suceder, sino por las personas que le perseguían a Jeremías por predicar la verdad. Le pegaban, le echaban, le ataban y le llevaban lejos. Y él tenía que volver y predicar otra vez. Y dice en Jeremías capítulo 6, versículo 26, hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y vuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Y este destruidor es Dios. ¿Qué pasaje que te viene en la mente del Nuevo Testamento? ¿Qué pasaje te viene en la mente? ¿Qué versículo te viene en la mente de Hebreos? Hebreo 10, 31. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Horrenda cosa. Horrenda cosa. Pero todavía falta un tema en estos capítulos. El juicio como ruina de la creación. El último tema
que vamos a resaltar es el carácter del juicio de Dios, hermanos. El juicio como ruina de la creación. El juicio en Jeremías no es simplemente, hermano, la visión de Judá. Va mucho más allá. Es la ruina de la creación de Dios. Escuchen lo que dice en el capítulo 4, versículo 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así se quedó la tierra. Ahora, lean Génesis 1 al revés. Toda esa creación, acá no hay nada. Dios destruye totalmente su creación. En Génesis Dios crea los cielos, las estrellas. Acá Dios destruye totalmente. No hay nada, dice. Miré y no había hombre. No había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el campo fértil era desierto. No había absolutamente nada. Jeremías capítulo 4 versículo 28 dice: por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Mira lo que Dios dice, hermano. Hablé, lo pensé y no me arrepentí. No me arrepentí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo, hermano? Nos está hablando para que podamos entender. No es que Dios nunca se arrepiente de nada, hermano. No es que Él va a pensar, ¿será que voy a hacer? ¿No voy a hacer? Bueno, voy a hacer. No, Dios no es así. Lo que Dios nos está diciendo, hermanos, que el hombre no se arrepiente de sus pecados. No se arrepiente. O sea, no hay cura. Jeremías. ¿Qué significa el nombre de Jeremías? Significa queja larga y triste. Eso significa el nombre de Jeremías. O sea, las palabras de un pesimista, un profeta de fatalidad y tristeza. Parece que eso significa su nombre. Un hombre pesimista, un profeta de fatalidad, solamente juicio y tristeza. Un hombre amargado. ¿Verdad que parece que Jeremías es un hombre amargado, un hombre que no es feliz? Pero Jeremías, hermanos, era un hombre de Dios enamorado de la palabra de Dios. Jeremías amaba, por eso hizo lo que hizo. Jeremías amaba a Dios. El capítulo 20, el versículo 9, miren lo que dice. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, dice Jeremías. No, ya. Yo ya no voy a hablar más del nombre de Dios. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías, hermanos, todas las personas tramaban cosas contra él. Era un profeta que realmente sufrió, hermano. Sufrió persecución, sufrió rechazo, y todas las visiones que el Señor le dio era para volverse loco. Toda esa información que el Señor le daba a Jeremías para predicarle a su pueblo, y después él sufría persecución. Todo lo que iba a suceder con Judá, él ya veía, el Señor ya le decía, él le creyó a Dios. Y dice, yo ya no voy a hablar más de él. Se desanimó. Pero no puedo, dice.
Miren lo que dice Jeremías. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. No puedo dejar de hacer. No puedo dejar de hacer. Porque le amaba a Dios. Le amaba profundamente. Amaba la palabra de Dios. Amaba la palabra de Dios. Jeremías la experimentó, hermano. Experimentó como... Su vida fue de terror. ¿Y por qué Jeremías tenía enemigos, hermanos? ¿Qué es lo que nos hace ganar enemigos a nosotros los cristianos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que nos hace ganar enemigos? ¿Quieren enemigos ustedes? Los cristianos sí o sí tienen que tener enemigos. Es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacía que Jeremías ganara enemigos? Porque predicaba la palabra de Dios. Por eso tenía muchos enemigos. Jeremías era perseguido por los sacerdotes y por los falsos profetas. En el capítulo 26 nos dice eso. Y fue arrestado por traición. También le acusaron a Jeremías por traición. ¿Por qué? Porque profetizó que los babilonios ganarían. Le llamaban traigan a ese profeta, traigan. El rey le mandaba a llamar y él venía. Bueno, ¿qué va a pasar, Jeremías? El rey se preparaba, quería que Jeremías le diga lo que él quería escuchar. Y Jeremías le dice, serás entregado en manos del rey de Babilonia. Agárrale otro azote, 1000 azotes. Y le ataban y le llevaban y le pegaban. Eso hacían. Porque en ningún momento, por más que sentía presión, hoy en día un pastor negocia la verdad por miedo de que una persona salga de la iglesia. Jeremías, hermano, su vida estaba en peligro. Y ni aún así renunció de predicar la palabra de Dios. Ni aún así. Y todos los héroes, todos los cristianos, todos los héroes de la fe, los cristianos primitivos que morían, hermanos, por causa de su fe, tenían convicciones firmes, que no iban a negociar la verdad por nada del mundo. Hoy en día, porque en el trabajo uno es perseguido, ya no predica más y ya es mejor ser nomás como ellos, entonces vivo mejor. Pastor, creo que voy a salir de mi trabajo porque allá se ríen de mí y no da gusto, yo voy a salir de ahí. Imagínense, por una risa uno ya deja de tener convicción. Por una burla. Pero Jeremías nunca renunció. Él sabía que el rey le podía matar. Entonces Jeremías era arrestado, golpeado y enjuiciado por su vida. Se negó a comprometer su mensaje, nunca. Y luego Jeremías desafió al rey. Y le dice al rey, ¿en qué pequé contra ti? ¿Qué hice mal? Y contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieseis en la cárcel. ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? Qué coraje tenía Jeremías, hermanos, para decir esta cosa al rey. ¿Y dónde están tus profetas? Los babilonios van a venir. Pero los falsos decían, no, los babilonios no van a venir. Es una mentira. Y ese mensaje quería escuchar las personas. Entonces Jeremías se vio obligado a pronunciar el juicio de Dios, no por una disposición
melancólica o una depresión clínica, sino porque amaba la palabra de Dios y estaba rodeado de pecado. Jeremías era una persona, hermano, un hombre lleno de convicción, y es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Ser creyente de convicciones firme, que no va a negociar la verdad por nada del mundo, por nada del mundo. Jeremías capítulo 31, el nuevo pacto. Aquí encontramos el nuevo pacto. Jeremías no solamente hablaba acerca del pecado ni del juicio, sino también de la promesa del plan de redención de Dios. Y es un pasaje espectacular, hermanos. Promesas espectaculares. Jeremías 31, 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, aunque fui marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice que el Señor mismo va a escribir su ley en sus corazones. Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, hermano, ¿para qué? ¿Para que sea algo pesado para nosotros? ¿Qué decía David en los mandamientos, de los mandamientos de la ley de Dios? ¿Qué decía David? ¿Cómo consideraba el salmista? ¿Qué pensamiento tenía el salmista de la ley de Dios? Que era su delicia, que era un deleite para él meditar en los mandamientos de Dios. Para esto el Señor ha escrito su ley en nuestros corazones, mis hermanos, para que nosotros amemos la ley de Dios. Y no debe ser una carga. Dice, mis mandamientos no son gravosos, dice el Señor. Usted debería amar mi ley. ¿Por qué? Porque es la ley moral de Dios. Así es nuestro Dios. Y yo quiero ser como mi papá. Así dice la música, ¿verdad? Como mi papá. Porque así es mi Dios. Es la ley moral de Dios. Debemos amar y no aborrecer, porque la ley no es malo. El problema no es la ley, ¿verdad que sí? Estamos estudiando los domingos, Romanos. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Entonces Dios ha escrito su ley en nuestro corazón, no para que sea una carga para nosotros, sino para que amemos. Para que amemos y así cada uno de nosotros podamos tener comunión con Dios. Yo no puedo vivir de la comunión de David. Yo personalmente tengo que tener comunión con Dios. Mi esposa no puede vivir de mi comunión con Dios. Ella tiene que tener comunión con Dios. Porque cada persona tiene el Espíritu Santo. Acá esto no quiere decir que no tenemos que ser enseñable. Okay, nadie a mí me tiene que enseñar. Sino que cada uno, hermano, tenemos el Espíritu Santo para que podamos acercarnos a Dios libremente. Entonces, Dios nos ha dado nuevos corazones, mentes nuevas para amarlo, ojos para ver, mis hermanos, y oídos para escuchar la verdad. Y ya nunca más ser esclavo del pecado. Esclavo del pecado, sino ahora somos libres para servir a Dios
para perseguir el deleite de contemplar, hermano, la majestad de Dios, la imagen de Jesucristo. Somos libres para vivir para Él. Ya no somos esclavos. El esclavo ya no debería esclavizar, ya no es nuestro amo. Y la pregunta es, ¿tienes este nuevo corazón? ¿Hay estos deseos en tu corazón? Eso es lo que debemos preguntarnos, hermanos. O sea, en términos del Nuevo Testamento, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Quién es un cristiano, hermanos? Un cristiano es una persona regenerada. Espiritualmente estabas muertas, que ahora está vivo para Dios. Entonces, nunca debemos de rechazar la palabra de Dios. Nunca debemos dejar de tener comunión con la palabra de Dios o desechar la ley de Dios. Porque ahí, hermanos, brilla la gloria de Dios. De ahí, eso es lo que Dios va a usar para rescatarnos de las tinieblas, para redimirnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. El Evangelio, hermano, es poderoso para cambiar nuestra vida. Entonces, debemos usar el libro de Jeremías para comprender nuestra propia incapacidad y nuestra propia la falta de voluntad para seguir la ley de Dios. Sin Cristo es imposible, hermanos. Sin Cristo es imposible vivir para Dios. Somos totalmente incapaces. Por eso la doctrina de la depravación total. Eso se refiere. No, la doctrina de la depravación total no quiere decir que todos somos violadores. No, hermano. Sino todos somos incapaces de acercarnos a Dios. Todos somos incapaces de obedecer la palabra de Dios. Todos somos incapaces de salvarnos nosotros mismos. Porque somos malvados, pecadores, que aborrecemos las cosas de Dios. El hombre natural no ama las cosas del Señor. Aborrece, hermanos. Y por último, Jeremías registra el cumplimiento de su principal profecía. Leemos en el capítulo 52, para terminar. Jeremías 52, versículos 6 al 7, y después pasamos al versículo 13. Es el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron. Los babilonios quemaron la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las cosas de Jerusalén, y destruyeron con fuego todo edificio grande. Todo fue destruido. Pareciera que esa tierra prometida había terminado, o que el pueblo no iba a encontrar esa tierra prometida, hermanos. Pareciera que si leemos hasta aquí, hasta estos versículos, no hay esperanza para el pueblo de Dios. No hay esperanza para las personas. Dios va a traer destrucción. Pero miren lo que dice en el versículo 31 al 34. Jeremías 52, versículo 31 al 34. Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, que fue llevado preso, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente,
e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Este era el rey, hermano, que fue capturado por los babilonios. Pero este rey le liberó. Y ahí vemos la esperanza. Joaquín, un antiguo rey del linaje de David. Es algo increíble porque cuando las naciones que atacaban a otras naciones, lo primero que hacían, le agarraban a su rey y le mataban o le quitaban sus ojos o le mataban. Casi siempre le mataban. Pero a Joaquín no le mataron. Le llevaron preso, sano y salvo. Y el rey le liberó. Entonces Joaquín vive y es invitado a la mesa del rey. Y es interesante cómo termina esta crónica de juicio, hermano. La simiente de la mujer, la simiente de David, todavía está viva. Dios aún cumplirá su promesa. Entonces hay una esperanza. Dios es fiel a su promesa, hermanos. Dios es fiel a su promesa. Él cuida a sus remanentes y Él tiene un remanente para Él. O sea, el pecado jamás va a deshacer la obra de Dios. Lo que Dios dijo que va a hacer, Él va a hacer. El pecado no va a triunfar. Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte. Ese es el mensaje de Jeremías, mis hermanos. Pasemos rápidamente a Lamentaciones. Lamentaciones es cortito. Lamentaciones se sitúa justo después de que Dios destruyera su propia ciudad, Jerusalén. En este poema, Jerusalén es personificada como una mujer que llora por sus hijos perdidos y no tiene a nadie que la consuele. O sea, Lamentaciones de Jeremías es como que una mujer se para y mira la ciudad destruida y empieza a llorar. No hay consuelo para esa mujer. Jerusalén. El tema para los que quedaron atrás, el mensaje de Lamentaciones, que también escribió Jeremías, es para aquellos que quedaron atrás después de la destrucción de la ciudad. Estamos de luto porque Dios ha hecho esto. A pesar de que es nuestra culpa, ahora necesitamos que Él cambie nuestros corazones, porque Él nuevamente nos consolará. Ese es el mensaje, un resumen del libro de Lamentaciones. Dios ha destruido su ciudad. El autor lo deja muy claro en este libro de eso. Dios fue el que destruyó. Entonces este es otro libro, hermanos, que habla de la soberanía de Dios. Dios destruyó, pero el pueblo fue el culpable, no Dios. Dios nunca va a ser autor de la maldad o del mal, sino Dios destruyó y el pueblo merecía, por causa del pueblo. Así como todos los profetas, también Lamentaciones tiene una esperanza. Al igual que el libro de Jeremías, la esperanza se mantiene ante la perspectiva de recibir nuevos corazones de Dios. Entonces el libro de Lamentaciones está altamente estructurado, hermano, y es una serie de poemas escritos al ritmo de un cántico fúnebre. La estructura coloca al tema de la compasión de Dios en el capítulo 3, en el centro del libro, con discusiones acerca del pecado y del juicio en ambos extremos, en los capítulos 2 y 4. Primer punto.
El pecado de la ciudad y la ira del juez. Tienen ahí en su libro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 3. El pecado de la ciudad y la ira del juez. El primer poema entonces narra la caída de Jerusalén y los pecados del pueblo que provocaron el juicio de Dios. El versículo 1 dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Versículo 1. Versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Y lo peor de todo es que esta desolación, hermano, que Dios trajo o envió sobre su pueblo, es un juicio que ellos merecían. Porque el versículo 8 dice: pecado cometió Jerusalén. El juicio no fue en vano. No es porque a Dios se le antojó y quiere mostrar su poder y va a destruir. Destruye. No, el pueblo merecía. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado. La han menospreciado. El segundo y el cuarto poema amplían los temas del pecado y del juicio, haciendo eco de gran parte de lo que vimos en Jeremías. El capítulo 2, versículo 1 dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Versículo 2, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Y el cuarto poema, el escritor dice: cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Dice en el capítulo 4, versículo 11. Después viene la compasión de Dios. Capítulo 3. En el medio del poema cambia el tema de Dios y leemos una meditación sobre la compasión y la bondad de Dios. Capítulo 3, versículo 21 al 26. Nuestro Dios es fuego consumidor, hermanos, pero también es un Dios misericordioso. Capítulo 3, versículo 21 al 26. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es lo que solemos cantar, hermano. No es lo grande es la fidelidad de Dios. Y por su misericordia no hemos sido consumidos. Esto debería ser poema también para nosotros y repetir todos los días. Por su misericordia estamos parados. Por su misericordia hoy estamos vivos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Y unos versos después, el autor ofrece una meditación sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dice en el capítulo 3, versículo 38 al 39. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Acaso eso no sale de la boca del Altísimo, lo bueno y lo malo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Dios envía juicio, pero el hombre es responsable. Entonces, las bendiciones y las maldiciones, ¿de quién provienen? De Dios, de Dios. Pero nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Y ese es un misterio que nadie puede explicar. Nadie puede explicar. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de nuestros pecados, de lo que hacemos.
nosotros somos responsables. Finalmente, el quinto y el último poema, el capítulo 5, termina con un reconocimiento de la majestad legítima de Dios y una súplica por su misericordia. Capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué te olvidas de nosotros? Ayúdanos, Señor, y haznos volver a ti. Haznos volver, porque solo Dios puede hacer. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración, hermanos? Aún en medio del juicio más severo de Dios en nuestra vida, el pueblo de Dios todavía puede recurrir a Él con esperanza, pidiendo misericordia y esperando la renovación. Esperando la renovación. Que este mensaje, hermanos, el profeta Jeremías, en Lamentaciones, debería ser un mensaje de gran aliento y consuelo para todos nosotros. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de nuestras tribulaciones, aún en medio de ese sufrimiento, no importa si es por causa del pecado que estamos sufriendo, aún en ese momento podemos clamarle a Dios por misericordia y pedirle a Dios que nos haga volver a Él. Esa debe ser nuestra oración, hermano. No debemos quejarnos de Señor, sáname, o plaguearnos por las cosas materiales, hermanos. Lo que sí nos tiene que interesar es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, cómo está delante de Dios. Y rogarle para que nos haga volver a Él. Y renovar nuestros días como al principio. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Y que estos profetas nos ayuden a ver nuestra condición delante de Dios. Como le dije a mi esposa, aprendí a amarle a los profetas. Aprendemos a amarle. Ver cómo sufrieron y entregaron sus vidas y cómo fueron usados por Dios. Pero lo más impresionante es conocerle a Dios por medio de ellos. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por revelarnos estas cosas. Tal vez ya leíamos muchas veces y no le dábamos importancia al Antiguo Testamento, a los profetas, porque nos parecía que era de antes. Pero esto nos muestra, Señor, que el corazón del hombre nunca cambió. Así como eran duros de corazón estas personas, tu pueblo, así también. Hoy en día, muchos endurecen su corazón de tu palabra. Así también hoy en día, Señor, hay muchos falsos profetas que predican lo que las personas quieren escuchar. Ayúdanos, Señor, a nosotros a anhelar escuchar tu palabra, solamente tu palabra, porque solamente tu palabra tiene el poder de sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Ayúdanos, Señor, a amar tus mandamientos y no ser como Judá, olvidarnos de tu pacto. Y gracias por la vida de Cristo, que ha ocupado nuestro lugar en la cruz, llevando en Él todos nuestros pecados. Que tu gracia, Señor, sea un motivo para nosotros de vivir en santidad, de buscar ser santos
porque tú eres santo. Y eso solamente vamos a lograr aplicando tu palabra a nuestras vidas, confiando en Cristo todos los días de nuestras vidas. El justo por la fe vivirá, confiando en ti hasta la muerte. Señor, ayúdanos a escudriñar tu palabra, a darle importancia a la predicación de tu evangelio. Que podamos aprovechar todos los medios de gracia que tú nos has dado en este lugar para ser instruidos y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos crecer espiritualmente, Señor, ayúdanos. Haznos volver a ti y renueva nuestros días como al principio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.